Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga nuevamente juntos para poder seguir estudiando este libro de Deuteronomio. Hoy día nos toca el capítulo 15, pero vamos a hacer una breve oración. Señor, Dios mío, te pedimos que esta noche, Señor, tú puedas, Señor, seguir hablando a nuestros corazones, podamos seguir conociéndote, Señor, a través de tu palabra, que sabemos, Señor, tú la has enviado para dar vida, Señor, y para que se cumpla ese propósito por el cual tú nos has creado, Señor. Gracias te damos y ayúdanos a estar apercibidos, ayúdanos a afinar nuestros oídos a tu voz, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Hermanos, hoy día vamos a recordar 4 temas o puntos importantes también. Y digo vamos a recordar porque ya estos temas los hemos estudiado en unos libros anteriores. Esos 4 temas son el año de remisión, el segundo tema es préstamo a los pobres, tercero es leyes sobre los esclavos y el último es la consagración de los primogénitos machos. Entonces ustedes recordarán, ¿no? por los temas mismos que estamos nombrando, que ya esto ha sido estudiado, pero el Señor nos vuelve a enseñar en este libro de Deuteronomio. Entonces vamos a leer de este capítulo 15 de Deuteronomio el versículo del 1 al 6, que es sobre la remisión de deudas cada 7 años. Entonces leamos. Cada 7 años harás remisión, y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reíntegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado, tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. En el versículo 1 hemos empezado citando un mandato corto pero claro de parte de Dios, y es que cada 7 años harás remisión. ¿Qué quiere decir? Que cada 7 años tenían que perdonar lo que otros le debían, perdonar la deuda. Y es que en Israel, recordemos, el dinero siempre se prestaba comprendiendo bien, ¿no? Entendiendo que cada 7 años las deudas serían perdonadas. Así que no había deuda a largo plazo en ese sentido. Nunca se podía pedir prestado o deber dinero durante más de 6 años, como hemos leído. Pero vemos también que en el versículo 2 viene una explicación más detallada sobre esto. Y lo quiero leer en la Nueva Versión Internacional de la Biblia, donde también podemos entenderlo un poco más claro. Dice: lo harás de la siguiente manera. Cada acreedor le perdonará a su prójimo el préstamo que le haya hecho. Ya no le exigirá a su prójimo o hermano que le pague la deuda, porque se habrá proclamado el año del perdón de las deudas en honor del Señor. Y aquí no podemos dejar de mencionar y recordar el año sabático. ¿Recuerdan? Que ya lo hemos estudiado en el Éxodo capítulo 23. ¿Y por qué? Porque ahora vemos que este tema del año de remisión es parte también de eso. Vamos a recordarlo brevemente en Éxodo 23, versículo 10 y 11, sobre el año sabático. Pero vamos a leer. Dice Éxodo 23, versículo 10 y 11, dice: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo, así harás con tu viña y con tu olivar. Y qué precioso recordar, hermanos, y ver cómo el Señor era y es ese Dios justo
que le importa la igualdad de oportunidades en todo ser humano, pensando desde el más pequeño o pobre también. Entonces, vemos que también este era un asunto importante para Dios. Esta liberación de deuda era llamada, como hemos leído, la remisión de Jehová, porque era la proclamación del año del perdón de las deudas, ¿en honor a quién? Como leímos, en honor al Señor. Mientras Israel obedeciera este mandato, nunca habría una clase menor o una subclase permanente en Israel. Algunos podrían pasar tal vez por un mal periodo, ¿no? Como muchos, pero tendrían la oportunidad de reconstruir sus vidas, esas necesidades que tenían de manera regular. Y podemos ver que esto también significaría un equilibrio de riquezas. Qué importante, porque vemos cómo Dios quería dar una oportunidad igual a cada hombre. Y esto está vigente hoy también, hermanos, para todo aquel que le obedece, para todo aquel que se esfuerza y que a pesar de estos tiempos de hoy y donde más que nunca estamos viviendo en una sociedad egoísta, en una realidad de usura, ¿no? Muchas veces corrupta, cada vez más. Ustedes lo saben muy bien. Pero también sabemos, hermanos, que todo empieza no de afuera, sino de adentro, del ser humano, dentro del ser humano, en nuestro corazón, en donde está esa naturaleza pecaminosa y corruptible. Ahí está la raíz de todos nuestros problemas como nación, como sociedad. Es triste, pero también sabemos que hoy nosotros, el pueblo del Señor, sus hijos, podemos escoger obedecerle y cambiar nuestras vidas. Tal vez no van a cambiar por completo el mundo, lógico, es imposible, y toda su corrupción. Pero en lo que Dios está más interesado es que nosotros, sus hijos, sigamos buscando ese cambio que empiece por nosotros. Ese cambio por medio de Él, por medio de Jesús, día a día. Y no nos conformemos a este siglo, como dicen en Romanos 12:2. No nos conformemos, sino seamos transformados. ¿Por qué dice? Por la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué dice? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad agradable y perfecta. No nos conformemos a ver tanta corrupción y que de repente ya ni nos afecte, tanta maldad y ya sea normal y nosotros seamos los que más bien cambiemos y nos acomodemos y nos veamos permisivos. No, sino que más bien nosotros busquemos esa renovación que el Señor quiere de nuestra mente, nuestro corazón, para que sepamos, escuchemos al Señor. ¿Cuál es esa voluntad perfecta para nuestra vida? Porque solamente escuchándolo a Él vamos a poder saber, hermanos, en cada necesidad que tenemos, natural, espiritual. Y yo sé que ese es nuestro deseo, hermanos, porque estamos aquí, estamos buscando al Señor. Pero también leímos en el versículo 4 que era la voluntad de Dios que no haya pobres entre el pueblo de Dios. ¿Y saben por qué? Porque dice, vamos a recordar lo que hemos leído en el versículo 4 de Deuteronomio 15. Hay una parte que dice, para que así no haya en medio de ti mendigo. Entonces, como vemos, Dios ya estaba estableciendo un sistema, por llamarlo así, un sistema económico en el que nadie tenía que ser crónicamente pobre. No, si la gente obedecía al Señor, Él los iba a bendecir y no tendrían que ser crónicamente pobres, como hemos dicho. Y aquí podemos también ver las respuestas de muchas personas en el mundo que siempre se preguntan por qué hay pobreza o por qué Dios lo permite, ¿no? Siempre escuchamos eso. Pero hermanos, si tan solo quisieran conocer a Dios, quisieran buscarlo, no solo encontrarían y serían satisfechas sus respuestas, sino que encontrarían a un Dios bueno, a un Dios vivo en gran manera. Pero ¿qué dice la palabra? Recordemos en Oseas 4:6.
¿Qué dice? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ese es el problema, hermanos. Incluso hoy podemos ver entre mismos creyentes rechazando la palabra de Dios. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, no abiertamente. Pero sí esa falta de conocimiento es muy triste verlo porque vemos cómo son presa fácil del enemigo en sus mentes, en sus pensamientos, por esa falta de buscar y de escudriñar más. Y esto es un paréntesis, hermano, pero no puedo dejar de decirles, los animo como a mí, conmigo lo han hecho muchas veces, a que hoy más que nunca escudriñemos la palabra, para que no caigamos como presa fácil del engaño. Tenemos ese maná, como siempre se nos dice y lo vemos casi diario en nuestra iglesia. Y sumándole nuestro tiempo y estudio personal, esa relación con el Señor, vamos a estar equipados correctamente, hermanos, y no vamos a ser engañados, que es donde tenemos que estar muy atentos. Entonces, hermanos, vemos que en el mundo es común, ¿no? Cada día ver mendigos, pobreza, pero no olvidemos, hermanos, que ese no fue el plan inicial de Dios para el hombre, para la humanidad, no. No puede haber ni hay pensamientos de mal para el ser humano. No puede haber de parte de Dios ese tipo de pensamientos. No, todos sus pensamientos sabemos que son de bien. Donde más bien hemos visto cómo Dios, desde su creación, puso toda la naturaleza para nuestro dominio, para bendecirnos, para alegrarnos, para que nada nos falte. Todo iba a ser suplido por medio de la naturaleza. Dios así tenía todo preparado. Pero también es bueno recordar de no confundir cuando tal vez estamos pasando por necesidades naturales, porque las pasamos, ¿no? Muchos en extremas, otros menores, necesidades económicas, por un tiempo. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces es Dios el que lo permite. Cuando somos sus hijos, definitivamente Dios toma el control de nuestra vida. Sabemos que Él lo permite como parte de un aprendizaje, o tal vez como consecuencia de nuestros propios errores o decisiones. Pero sabemos también que esto será temporal, si sabemos esperar en el Señor y creemos en su palabra, en lo que Él nos ha prometido. Por ejemplo, recordando lo que dijo David en el Salmo 37:25. Él dijo, joven fui y he envejecido y no he visto, él declara, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y aquí pongamos nuestras vidas, hermanos, porque como esos justos que somos nosotros, así Dios nos llama, justos. Esa bendición solo puede llegar, como les comentaba, para todo aquel que se esfuerza en obedecerle y seguir a Cristo. No vamos a estar desamparados. Dios no miente, hermanos, cuando nos dice que aún esas pruebas, escaseces, esas pruebas, tribulaciones, todas esas cosas nos van a ayudar a bien. ¿Por qué? Porque esto está dentro del propósito para el cual hemos sido llamados. A todo aquel que ama al Señor, esto está en Romanos 8:28, recuerden. Pero ahora vamos a pasar al segundo punto de este capítulo 15, que es sobre el préstamo a los pobres. Y vemos que este es un mandato de Dios, de ser generosos con los pobres. Vamos a poder entenderlo más y está en los versículos del 7 al 11 de este capítulo 15 de Deuteronomio. Dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo,
Cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle. Porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos, y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Recordemos que este tema, hermanos, del pobre o menesteroso, ya lo hemos estudiado también en Levítico, capítulo 25. Pero hemos leído estos versículos y empieza diciendo, no endurecerás tu corazón, ese mandato, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Y nuevamente quiero leerles en la Nueva Versión Internacional, que vamos a entenderlo también un poco más. Se los voy a leer. Dice, no des cabida en tu corazón la perversa idea de que por acercarse el año séptimo, año del perdón de las deudas, puedes hacerle mala cara a tu hermano hebreo necesitado y no darle nada. De lo contrario, él podrá apelar al Señor contra ti y tú resultarás convicto del pecado. No seas mezquino, sino generoso, y así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Gente pobre en esta tierra siempre la habrá. Por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de la tierra. Hoy por hoy sabemos, hermanos, que estas leyes no se cumplen en su totalidad. No, aún nosotros muchas veces siendo cristianos, creyentes, nos olvidamos. Y yo primera, nos olvidamos muchas veces de estar atentos a las necesidades de nuestros mismos hermanos. Y algunos no somos ni generosos ni solidarios. Estas leyes que Dios dejó están y deben estar vigentes, deben seguir vigentes para nosotros como creyentes y reconocerlas como tal, como un mandato, como la ley de Dios. Y aunque el mundo no la reconozca, pues nosotros sí, nosotros sí sabemos que estas leyes están hechas para todo aquel que cree en el Señor y le teme, y que no van a caducar nunca van a caducar, mucho menos para el pueblo de Dios. No podemos decir que porque son otros tiempos, que esto era el Antiguo Testamento y que ahora ya no, hermanos. Claro está que como creyentes, para nosotros es como creyentes del nuevo pacto, ¿verdad? Más bien al contrario, con temor y temblor recordemos las bendiciones, pero también las consecuencias que hemos leído de esas instrucciones si no las obedecemos. Pero también debemos resaltar en los versículos leídos que Dios aclara también un término, y es cuando dice al hermano. Me parece que lo repite 2 veces en los versículos que hemos leído. Y esto se puede también ver en Gálatas 6:10, cuando dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Creo que está claro, ¿no? Es decir, como leemos, hermanos, mayormente a nuestros hermanos. Nos recuerda todo esto que nuestra generosidad, hermanos, debe comenzar con aquellos hermanos o hermanas más cercanos a nosotros. Aunque ciertamente pueden esta ayuda extenderse hacia afuera, claro, pero con la guía y la dirección del Señor, para dar, como se dice, acertadamente, con el discernimiento que el Señor nos dé. Y este tema tal vez siempre lo hemos visto como algo no tan importante, o que bueno, está ahí, si puedo, no puedo, ¿no? Pero vemos que para Dios no es así. Para Dios es importante. Dios que escudriña nuestras vidas y que todo lo ve, hermanos. Nos lo recuerda también, por ejemplo, en Proverbios 19:17. Dice, a Jehová presta el que da al pobre. Vemos la importancia que es para Dios. ¿Y qué más dice? Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. No necesita más explicación, ¿verdad? En Hebreos también 13:16
Dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Yo no sé a ustedes, hermanos, pero a mí esta palabra me ha confrontado, porque como les comentaba, muchas veces yo lo he dejado pasar, no he tomado en cuenta, pero que Dios nos ayude, porque tenemos que buscar ser hacedores de la palabra en su totalidad, no como muchas veces hacemos, escogemos las partes que quizás nos gusten más y otras que no queremos, no. Pero ahora vamos a pasar al tercer punto de este capítulo del 15 de Deuteronomio, vamos a avanzar, que son sobre las leyes sobre los esclavos. Y básicamente veremos el mandato que Dios dio ahora de liberar a los esclavos cada 7 años. Esto también lo hemos estudiado, hermanos, en el libro de Levítico, capítulo 25. Vamos a leer entonces Deuteronomio 15, del versículo 12 al 15, sobre las leyes de los esclavos, sobre los esclavos. Y dice, si se vendiere a ti tu hermano y te hubiere servido 6 años, al 7º le despedirás libre. Y cuando le despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Dios le recordaba eso al pueblo. Entonces, dice, ¿no?, que al 7º año despediría libre a ese esclavo. Y es que así como las deudas, hemos visto, debían ser canceladas cada 7º año, ahora vemos que así los esclavos debían ser liberados también. Los esclavos en los que se piensa aquí, en lo que estamos tratando este tema, eran aquellos que habían tenido que venderse como esclavos, valga la redundancia, a causa de sus deudas. Esto lo hemos visto anteriormente, lo hemos estudiado. Aquellos que, ya sea por faltas a leyes y tenían que pagar, resarcir esos daños, ¿no?, y no tenían, entonces tenían que quedarse ellos, venderse, ¿no?, como esclavos para trabajar años para poder pagar esa deuda también. Esto también, estas leyes también aseguraban que en por decir, una bancarrota, ¿no?, o falta de dinero para pagar esa deuda del hermano, no dañara a un esclavo toda su vida. O sea, si ese esclavo tenía esa deuda, pues la pagaba con su trabajo, pero no lo dañaba eternamente. Lo peor que podría pasar es que tuviera que servir, como hemos leído, a alguien sin paga durante 6 años, pero no más. Es bueno recordar esto mismo leyéndolo en Levítico, en Levítico 25, ¿no? Dice en el 39, del 39 al 43, es donde nos detalla el cuidado que Dios tuvo también en estas instrucciones con los esclavos. Muchas veces ignoramos todo esto, ¿verdad, hermanos? Pero es precioso saber, porque vemos el mismo corazón de Dios. Y dice en 39 de Levítico 25, dice, y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo. Miren, hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quería esto? Porque él decía, porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto. No serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Aquí está la explicación, hermanos, de conocer y de ver ese amor de Dios y del cuidado que tenía. El que Dios le permitiera a Israel comprar esclavos de las naciones paganas que los rodeaban,
ese caso también fue una bendición, más bien, para los esclavos comprados. ¿Por qué? Porque Dios exigía que su pueblo tratara a sus esclavos con mucha más dignidad que la que ellos recibían en su propio país. Pero ahora volviendo a Deuteronomio capítulo 15, en los versículos del 12 al 15 que hemos leído, también está esta instrucción que decía: no le enviarás con las manos vacías. Dios ordenó generosidad hacia el esclavo que se iba, dándole algo para comenzar su nueva vida. Vemos aquí, hermanos, la enseñanza del Señor que nos da de ese amor a los demás, porque esto le permitiría al esclavo ser liberado, pero con una esperanza, hasta que él pueda comenzar su vida, su nueva vida, a poder suplir para sus necesidades naturales. Si no, recordemos el cuidado que Dios tuvo cuando su propio pueblo oprimido como esclavos en Egipto, recordemos, por tantos años, y que después de sacarlos de esa esclavitud y librarlos de las plagas con mano poderosa, yo sé que se acuerdan muy bien, sí, los saca de ahí también, ¿cómo? Sí, con las manos llenas de joyas, vestidos, oro, plata y mucho más por gracia de Dios. Porque Dios puso gracia ante esos egipcios y los pudo sacar de ahí, recuerdan, con esas cosas que venían a ser también el pago de tantos años oprimidos, que ellos no habían recibido ningún pago por tanto trabajo. Entonces, ese es nuestro Dios, hermanos, que al igual que a nosotros hoy en día, después de habernos sacado de ese Egipto espiritual, hermanos, de ese mundo horroroso, por lo menos yo considero, y yo sé que ustedes también todos como creyentes podemos saber de dónde nos ha sacado el Señor. ¿Qué ha hecho? Nos ha dado algo mucho mejor que el oro, que la plata, y mejor que todo lo terrenal que puede haber, hermanos, que no se compara con nada. ¿Y cuál es ese regalo precioso? Esa salvación tan grande, esa eternidad con el que todo el oro y con toda la plata no podríamos comprarlo jamás. ¿Por qué? Porque sabemos que ya fue pagado nuestro gran rescate, hermanos. Ya fue pagado con ese precio alto y de sangre preciosa de Cristo mismo. Gracias, Señor. Inmerecido regalo, hermanos, que tenemos. Pero continuando con los versículos de este capítulo 15 de Deuteronomio, vamos a continuar del versículo 16 al 18, donde vamos a ver la ley del esclavo voluntario. Y dice: si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, porque le va bien contigo, entonces está hablando del amo, ¿no? Si el esclavo le dice a su amo, no te dejaré, ¿no? Porque te amo a ti y a tu casa, y porque me va bien contigo. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Tomarás, dice, una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. No te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años, y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Entonces, hermanos, vemos que si un esclavo amaba, ¿no?, a su amo y quería, como hemos leído, continuar sirviéndole, entonces no estaba obligado a dejar a su amo, era algo voluntario. Este esclavo dispuesto, ¿no?, podía quedarse, y ese estado iba a ser declarado al atravesarle, como hemos leído, al atravesarle el lóbulo de la oreja con una lesna, que viene a ser como un punzón, en la puerta de la casa de su amo. Iba a ser marcado. Esto, como recordarán, también lo estudiamos en el libro de Éxodo 21:6. Y ahí detalla que se hacía esta programación incluso delante de los jueces. Y yo me ponía a pensar y decía, no puedo imaginar lo increíble, hermanos, lo increíble que debe ser esas ceremonias. Debe haber sido algo de verdad precioso, algo voluntario. Un siervo diciendo, imagínense, ¿no?, diciendo, sé que he cumplido con mis obligaciones para con mi amo y he servido lo que debía. Sin embargo, amo a mi amo
y estoy tan agradecido por lo que me ha dado que con mucho gusto me comprometeré de por vida, no por deuda, no por falta, no, sino por amor. Y vemos que esta es una hermosa descripción del amor de nuestro Señor Jesucristo. Sí, y Pablo lo describe bien en Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Él dijo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús pudo haber salido libre, hermanos. No tenía ninguna deuda de pecado que pagar. No era un pecador. No tuvo ninguna pena que pagar. Pero nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Lo sabemos. Y es para no olvidarlo nunca, hermanos. Pero también leímos que de propia voluntad ese esclavo proclamaba en esa ceremonia que sería su siervo para siempre. Y era que una vez que aceptaba ser un esclavo, ese siervo iba a ser encomendado a su amo para siempre, delante de los jueces. Eso iba a ser una relación permanente. Y nos habla y nos enseña a nosotros de esa permanencia, de esa perseverancia en Cristo, para siempre igual. Leí que los paganos tenían la costumbre de marcar al esclavo con el nombre, dice, o el signo del dueño en esos tiempos. Y Pablo se refiere incluso a sí mismo como este tipo de esclavo. En Gálatas 6:17, vamos a leer. Él decía, de aquí en adelante, una vez convertido, ¿verdad? Después de esa gloriosa conversión que tuvo, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo fue un esclavo de por vida de Jesús, hermanos. Tenía marcas literales de maltrato y penurias que él pasó durante su tiempo sirviendo al Señor. Y eso también nos habla hoy a nosotros, que esas marcas que debemos llevar, que debemos aprender a llevar, esa cruz que muchas veces no queremos cargar, ni un poco de sufrimiento, prueba, no queremos que nos toque, porque inmediatamente queremos salir huyendo. Y no, hermanos, que más bien aprendamos que por amor a nuestro Dios, pase lo que pase en nuestras vidas, perseveremos con nuestras pruebas encima, como esos siervos y esclavos de Jesús, hasta el fin. Pero ahora, hermanos, vamos a leer estos dos últimos versículos de este estudio, que es sobre la consagración de los primogénitos machos. Y dice, delante de Jehová, tu Dios, los comerás cada año, tú y tu familia, en el lugar que Jehová escogiere, y si hubiere en él defecto, si fuere ciego o cojo, y hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. En tus poblaciones lo comerás. El inmundo lo mismo que el limpio comerán de él, como de una gacela o de un ciervo. Solamente que no comas su sangre, sobre la tierra la derramarás como agua. Entonces hemos visto que eran indicaciones que Dios daba, ¿no? Delante de Jehová tu Dios lo comerás cada año, tú y tu familia. O sea que cuando el animal primogénito era traído al tabernáculo, ¿no? O más tarde al templo, y dado a los sacerdotes para el sacrificio a Jehová, una porción del sacrificio, recuerdan que lo hemos estudiado, iba a la familia que trajo el animal. Se les daba para que pudieran también comer con una comida ceremonial, gozosa delante del Señor, ¿no? Pero si este animal tuviera algún defecto o falta, ¿no? Si ese fuera el caso, el animal era dado a los sacerdotes, pero no sacrificado a Jehová. No podía ser así. Para el sacrificio, recordemos, tenía que ser perfecto. Entonces, ¿qué hacían con ese animal? Era redimido por dinero. Y el dinero recién era dado a Jehová. Entonces, amados hermanos, yo sé que con el estudio, con todos estos estudios que estamos teniendo y repasando estas leyes o ordenanzas, aprendemos a conocer cada día más el corazón amoroso y justo de nuestro Dios. Y como hemos visto, ese es el deseo de Dios, que nosotros
hoy los conozcamos más, cada día más, y ya podamos aplicar ese principio de amor, de justicia, ¿no? A nuestro prójimo, a través del Señor, a través de Cristo. Y cuánto más, como hemos aprendido, hermanos, hacia nuestros hermanos en Cristo, hacia con nuestra misma iglesia. Dios nos ayude, hermanos. Que Dios los bendiga.